Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Profe, buenas noches, sí, sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenía entendido que iba a entrar el doctor Manuel Palomino. Vamos a esperar un momento, si no ya iniciamos el día de hoy. Bien, bueno, buenas noches con todos. Ahora sí, tecnológicamente ya no hay trabas. Así que, bueno, un gusto saludarlos de alguna forma directamente, ¿no? Al curso y pues espero que la sesión pasada y los materiales que les he compartido en el Canvas les haya resultado atractivo y favorable para lo que se desarrolla en este curso. Sí, sí quiero manifestarles de que, bueno, hubo una pequeña confusión respecto a la distribución de las horas de la semana pasada, en donde en realidad se debían de haber realizado dos sesiones, o sea, la del día de hoy, que vamos a hacerla, era para también incluirla la semana pasada, pero como digo, ha habido un problema de comunicación en ese sentido. Sin embargo, igual nos quedaría pendiente la parte de anatomía topográfica de lo que es equinos y porcinos. Conversando con los encargados, me dicen que para la próxima semana lo que se tiene es una sesión asincrónica. Entonces, igualmente va a haber la clase expositiva acerca de los aspectos anatómicos topográficos para esas dos especies, va a quedar grabado en el Canvas, y también una serie de actividades, como por ejemplo foro y cuestionario, ¿sí? Al igual que la semana pasada, al culminar hoy día la sesión, les voy a compartir una serie de, digamos, artículos con los cuales pueden complementar ustedes la temática que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Respecto a lo que vieron la semana pasada, ¿tienen alguna interrogante o, no sé, quieren compartir algo de repente?
Ok, vamos a pasar lista sino entonces. Aquí. A ver, Noelia Vegaso. Presente, doctor. Listo. Heber Cayampi. Presente, doctor. Listo. John Coragua. Amanda Chanta. Presente, profesor. Profesor, a ver, disculpe, buenos días. Buenas noches. No se preocupe, no se preocupe. Estamos viajando, profesor, y Oh. hay un alumno que está viajando para Lima y no va a poder ingresar ahorita. Edgar Guamaní está viajando también. Oh, ya, ok. Igual entonces considero la asistencia, no se preocupen. Ya, gracias. Listo, no se preocupen. Kevin Guaguazonco. Jason Guanilo. Alberto Julca. Presente, estoy viajando también desde Tacna recién. Oh, ya, claro, claro. Frank Mego. Presente. Listo. José Alberto Montero. Miguel Ángel Quispe. Y Rodrigo Segarra. Presente. Ok, Doctor Miguel Ángel Quispe presente. perfecto. Ok, listo, ya está. Jason Guanilo presente. Hola, ¿cómo estás, Jason? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eric? Listo. Bien, bien, bien. Doctor, buenas tardes. A mí no me llamaba lista. Tengan en Disculpa. consideración, por favor. Tu apellido es Rodríguez Zamudio. Rodríguez Zamudio. Vamos a ver aquí. Ya, no te veo en la lista de asistencia, estimado Rodrigo. O sea, no te veo. Doctor, Debe a mí ser que tampoco me llamó. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su apellido, disculpe? Salar Moya. Pasalar. Tampoco lo tengo registrado en la lista. En todo caso, a diferencia de la semana pasada, ahora sí tengo más registrados en lista, pero bueno, veo que me están faltando 2. Me imagino que todavía debe ser un tema de regularización. En todo caso, sería ideal que envíen un correo, ¿sí? A la universidad especificando el hecho de que no han sido hallados en la lista de asistencia el día de hoy y que por favor se regularice ello, ¿no? Para temas luego de acabado el curso, se les emitan los certificados y los papeles correspondientes, ¿ya? Entonces, igual voy a elevar la duda al doctor Manuel Palomino, al doctor Sergio, para que vean qué solución puede haber. No se preocupen. Ok. Solo como acotación, bueno, a solicitud del doctor Manuel, que se comunicó conmigo, no va a entrar el día de hoy, me pidió recordarles que mañana la práctica, por favor, asistir con scrap o de repente con mandil o ropa de cirugía, ¿sí? Y que la práctica se va a desarrollar en el pabellón M. Entonces, por favor, tomar las precauciones del caso. Guardamos aquí. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué es esto? Ya. Listo. Ok. Vamos acá entonces. Compartir. Un poco lo que les quería compartir la semana pasada, pero por temas tecnológicos hubo bastantes inconvenientes.
era de repente hacer una aproximación a, digamos, en términos anatómicos, a lo que era el bovino, ¿no? De repente suena un poco nebuloso cuando solamente hay imágenes bidimensionales y hay una exposición. Bueno, ustedes definitivamente también ya tienen alguna experiencia y conocen el cuerpo de los bovinos, pero quería complementar un poco de la semana pasada, ¿no? Con unas vistas que son un poco, digamos, particulares, esenciales, ¿ok? Con este software con el cual, vamos a retirar el linfático. Perdón, se está viendo, ¿verdad? La pantalla. ¿Se visualiza la imagen? Sí. Sí, perfecto. Vamos a quitar... La veo. no, todavía no. Vamos a quitar nervioso. Endocrino. Ya está. Entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos la parte de la ecografía torácica, que era en todo caso transcutánea y todo, los aspectos, digamos, osteomusculares eran, en todo caso, la referencia para entender al final cómo es que teníamos nosotros dispuesto, o bueno, ver cómo estaba distribuida esta estrecha región pulmonar, ¿no? Si ampliamos un poquito aquí, podemos, por ejemplo, ver vamos a colocar todo nuevo por acá, uno menos, ahí está, ¿no? Movemos esto. Entonces, el espacio pulmonar es bastante restringido por cuanto a la musculatura anterior significa todo un problema, ¿no? Entonces, un obstáculo finalmente, ¿no? Vamos a invisibilizar un poquito el esqueleto, ¿ok? Pero de todas formas vemos como tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Podemos abordar el aparato respiratorio y considerar la presencia de los famosos recesos, que son los lugares donde ecográficamente vamos a ver, digamos, una figura netamente anecoica, ¿no? Aquí hemos quitado, incluir, quitamos esto de acá, ok. Solamente era para remembrar un poquito eso, recordar un poquito ello, alejamos un poquito, y en la parte ya de digestivo, ¿no? Tratar de observar cómo es la distribución del rumen, okay, vamos a quitar la parte respiratoria que ya no nos interesa, ¿no? Respecto al cuerpo animal, ¿no? El rumen ocupando prácticamente todo el flanco izquierdo, incluso desplazando el riñón izquierdo hacia la derecha, ¿no? Entonces, por acá con una vista en donde podemos observar la distribución del hígado, ¿no? En una porción craneal, si lo retiramos, vemos aquí ya el retículo como la porción más craneal del estómago bovino. Y entonces todas estas cositas forman parte de, digamos, la visualización anatómica que se quiso mostrar la semana pasada, ¿no? Y en la parte reproductor, vamos a poner esto un poquito más aquí, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, el aparato reproductor tiene proximidad y cercanía con el digestivo, una posición dorsal hacia lo que es la vejiga, la distribución que tienen los cuernos uterinos en forma de cuernos de carnero y la distribución de los ovarios. Entonces, eso era parte de lo que se pretendía mostrar y bueno, que ya varios de ustedes conocen en el tema de, por ejemplo, hacer palpación rectal o ecografía transrectal, ¿no? Y cómo se distribuyen esas estructuras anatómicas en el cuerpo bovino. En el caso de rumiantes menores, que es lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, como saben, ¿no? Es bastante similar, ¿no? Es prácticamente la versión chiquita de lo que es el bovino, ¿ya? Y bueno, prácticamente eso era lo que quería compartir rápidamente de la semana pasada. Ok, vamos aquí. Acá está.
Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de la anatomía topográfica en lo que son rumiantes menores y camélidos. La distribución del cuerpo animal en en los rumiantes menores básicamente es exactamente igual, es lo mismo que en el caso de los bovinos. La distribución de regiones como la región costal, el hipocondrio, etc., maneja una distribución solo que a menor escala, ¿ok? Y en camélidos sí definitivamente la cosa cambia bastante, ¿no? En todo caso, podemos inferir cómo en el caso de los rumiantes menores la aproximación de las estructuras anatómicas en distintos formatos ecográficos es en realidad lo mismo que se discutió en el caso de los bovinos. Claro está, a excepción de repente hacer una ecografía transrectal introduciendo las manos por el tema de tamaño. Entonces, la cuestión el día de hoy es que podamos identificar cuáles son las referencias anatómicas para la ecografía en rumiantes menores y en camélidos sudamericanos. De repente conocer algunas otras opciones ecográficas, tanto en rumiantes menores como en camélidos sudamericanos, ¿sí? Entonces, al respecto, por ejemplo, observemos este video. Hola, somos Luis y Micaela y os vamos a explicar cómo se detecta a través del ecógrafo si una cabra está preñada o vacía a los 3 meses de haberle echado el macho. Hay veterinarios que no lo hacen a los 3 meses, sino que a los 30 días. En este caso se ve la vesícula embrionaria. Lo que apreciamos en el ecógrafo es una manchita blanca. Esta forma es la menos certera, ya que si la cabra aborta, al poco de la ecografía no se detecta debido a que tiende a reabsorberse y el cabrero no es capaz de detectarlo visualmente. Entonces se piensa que está preñada y la trata como tal. Esto provoca una pérdida de dinero, ya que la engorda como las demás y encima no le da ningún producto. A los 40-45 días se empiezan a ver los cotiledones y al feto, por lo que ya hay placenta y por lo tanto cuando aborta se puede detectar visualmente debido a que la cabra expulsa tanto la placenta como el feto. Como he dicho antes, estas imágenes que estamos viendo es una ecografía a una cabra que ya está preñada de 3 meses. ¿Cómo se hace la ecografía? Pues bien, en primer lugar, para poder ver la imagen en el ecógrafo hay que poner el gel conductor en la sonda y esta, a su vez, colocarla en el lugar correcto. Este sería arriba de la mama izquierda y una vez que está colocada tienes que girar la sonda hacia la derecha e ir moviéndola en circulitos para poder encontrar la imagen más clara. ¿Cómo sabemos si está preñada o vacía? Si está preñada, vemos los cotiledones que son redondos como si fueran donuts y conforme va a pasar el tiempo de la gestación los veríamos más alargados y al final llegarían a desaparecer y solo se verían tejidos fetales. Pero, por el contrario, si está vacía, lo único que veríamos en la imagen es un gris uniforme. Una vez sepamos si está preñada o vacía, lo que vamos a hacer es pinchar prostaglandina, que sirve para que salga celo y a la vez los sincroniza y se le vuelve a echar los machos. Bueno, espero que os haya gustado como a nosotros aprender todas estas cosas durante las prácticas que estamos realizando. Entonces, aquí, rápidamente nada más el recordar cómo es que se distribuyen las estructuras anatómicas en el caso de los rumiantes menores, ¿no? Digamos, en el caso pues de ovejas y cabras, la anatomía digestiva, reproductiva es bastante similar, no hay mucha diferencia, no hay prácticamente una diferenciación que podamos resaltar, ¿no? Entonces, si recordamos un poco lo que se mencionó y mostró la semana pasada, vemos cómo la distribución de los órganos abdominales, el estómago, sus compartimientos, la distribución que tiene el vaso, el hígado, etc., es exactamente igual que en el caso de la vaca, ¿no? La única excepción estaría en la distribución, bueno, más que la distribución, en la conformación de los riñones, al ser no lobulados. Una referencia importante al momento de hacer ecografía en rumiantes menores siempre es detectar la vejiga. Es el punto de partida para tratar de ubicar el aparato reproductor. ¿Ya? Tengo por ahí alguien que quiere entrar. Vamos a buscar aquí.
Ahí está. Sí. Entonces, definitivamente es en el caso de la hembra donde más aplicaciones y más interés puede surgir en cuanto a la anatomía topográfica con fines ecográficos, ¿no? Recordar algunas nociones básicas en cuanto a la conformación que tiene el aparato reproductor de estos animales. Tanto la cabra como la oveja presentan un útero bicornual, ¿no? Donde justamente los cuernos uterinos son bastante alargados, dirigidos en situación cranioventral. Aquí podemos observar incluso porciones de el ligamento anchuterino, los ovarios, ¿no? Y es pues una anatomía bastante similar a lo que se ve en el caso de bovinos. Internamente vamos a observar también a las famosas carúnculas, estas elevaciones propias del endometrio. En el caso de los rumiantes menores encontramos en número de 80 a 100, y ya cuando buscamos, por ejemplo, signos de preñez, lo que queremos es justamente no observar esto, sino más bien los cotiledones, ¿no? Y más por ahí estaba tratando de entrar. Ya. Ahora sí. Se fue el fin. Ya está. Sí, entonces, detalles o características que nos van a interesar en el caso del aparato reproductor de los animales, de los rumiantes menores. Ahora, en cuanto a la parte de ultrasonografía como tal, tanto en cabras como en ovejas, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las utilidades? ¿Cuál es la utilidad de esto? Podemos hablar acerca de detección de preñez mediante la ecografía Doppler. En esta técnica se pretende encontrar, ¿no?, los rastros de la circulación fetal o los movimientos fetales, ¿no? Un útero grávido puede ser detectado por ecografía transabdominal o transrectal a partir de los 35 días. Hay variaciones en cuanto a la ecografía transrectal y transabdominal en el hecho de querer ubicar o detectar un útero grávido. Normalmente la vista que nos ofrece una ecografía transrectal es mucho más fidedigna por la cercanía que tiene justamente el transductor a las estructuras reproductivas. En cambio, en la transabdominal, por menos de 35 días, es un poco complicado. Por menos de 35 días también vamos a ver que en la transrectal se complica, pero no tanto, sino que es en realidad más factible tener hallazgos ecográficos en una transrectal que en una transabdominal. Sin embargo, para cualquiera de los dos casos por encima de los 35 días, ya es factible que podamos observar. Aún si esto fuera de repente un poco dificultoso por algo de motivos, la idea es que el transductor, ¿no?, que inicialmente se coloca delante de la ubre, ¿no? Es más, en algunos casos tenemos que realizar una tricotomía de unos 6 centímetros a la redonda, ¿no?, para tener una mejor imagen. Si por algún motivos haciendo una eco transabdominal pasado los 35 días, el detalle va a estar en que se tiene que dirigir el transductor hacia la pelvis, ¿no? Entonces, basta con ello para poder tener una mejor imagen, una mayor proximidad a las estructuras uterinas y así visualizar un útero grávido, ¿no? Empezamos el recorrido haciéndolo por el lado derecho, ¿no? Y digamos que las herramientas que se pueden utilizar aquí son los transductores lineales, cuando hablamos ya de una ecografía transrectal, o los microconvexos, si es que por algo de motivos también podemos o queremos hacer algún tipo de visualización ecográfica transvaginal, ¿no? La microconvexa nos va a ofrecer una imagen bastante más nítida. Aquí tenemos unas imágenes sobre cómo se aprecia, ¿no?, una preñez de 45 días. En una cabra criolla se observan los placentomas, ¿no?, que son estas elevaciones del
estas elevaciones del endometrio uterino, ¿no? Los líquidos fetales, que obviamente como cualquier líquido es anecoico, ¿no? Va a brindarnos esta imagen en negro. Y finalmente, acá vemos al feto, o bueno, parte del feto. Entonces, en realidad es bastante práctico el poder trabajar con ecografía para detección de preñez en el caso de rumiantes menores, ¿no? Acá tenemos ya una preñez más avanzada, una preñez de 70 días en una cabra criolla, ¿sí? Y es más, ya podemos incluso tener una vista de la columna, ¿no? O sea, ya de partes que constituyen al esqueleto de la cría, ¿no? En la columna vertebral, por ejemplo, es lo que se aprecia aquí, ¿sí? Asimismo, bueno, los líquidos fetales, que son completamente anecoicos, ¿no? Y eso. Vamos a ver, por acá había alguien más que estaba entrando. Perdón, pero vamos a permitir esto. La entrada. Ok. Continuamos acá. ¿Por qué se va nuevamente hasta allá? Ahora sí. Entonces, cuando un rumiante menor una hembra está vacía, ¿no? Entonces, si queremos evidenciar un útero no grávido, o sea, para el descarte en todo caso, la ecografía transrectal siempre va a ser la mejor opción, ¿sí? Y la figura nuevamente es tratar de ubicar la vejiga como punto de referencia, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, una ecografía transrectal. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, también, ¿no? Ya dejando de lado un útero no grávido y posiblemente encontrar un útero grávido, vamos a ver que comienza a llenarse de líquidos, ¿no? Y en todo caso, estos se pueden observar tanto por vía transrectal como por la vía transabdominal. Pero nuevamente, la vía transrectal es la que nos va a ofrecer una imagen con más nitidez, una imagen que incluso días antes podríamos optar más por una eco transrectal que por una transabdominal, ¿no? Y en todo caso, los placentomas, estos se hacen visibles, ¿no? Desde el día 25, en promedio, ¿ya? Entonces, es un tema en el cual, por ejemplo, en el día 25, con una transabdominal va a estar un poco complicado, por más que presionemos el abdomen delante de la ubre, que nos movamos de derecha a izquierda por todos lados, va a estar un poco complicado. Entonces, por menos de 35 días, la figura o la opción ideal es la eco transrectal, ¿ya? Vamos a ver quién está con problemas acá. Entonces, los rumiantes menores, ¿no? También ofrecen, digamos, facilidad anatómica para poder llevar a cabo ecografía de tipo transrectal, transabdominal. El punto de partida siempre es la vejiga, ¿ok? Esto que ven aquí ustedes a la derecha corresponde pues a un útero saludable, un útero normal en el caso de una cabra. Vemos ahí el útero bicornual, cuernos alargados, ¿no? Orientados espiralmente en sentido cráneo-ventral, los ovarios, y la vejiga, que es el punto que debemos tomar en cuenta o considerar, ¿no? Una vejiga llena. O sea, ver el espacio de la vejiga, ¿no? Ese espacio anecoico es el punto de referencia. Esto que ven aquí es una hidrometra, no sé si habrán tenido experiencia con ello o habrán visto alguna vez casos de hidrometra, que en realidad es, lo que vemos aquí es un útero y un contenido aséptico en realidad. Es líquido que, bueno, normalmente se ven estos cuadros cuando hay una persistencia del cuerpo lúteo. Esto es a lo que ya, bueno, más técnicamente lo conocemos como la pseudopreñez, ¿no? Entonces, al inicio de una hidrometra se puede dar confusión con un útero grávido, porque en ambos casos
se observa el lumen del cuerpo y de los cuernos uterinos con un contenido líquido, ¿no? Entonces, en etapas iniciales sí va a estar complicado que podamos diferenciar si es útero grávido o si es una hidrometra, ¿no? Entonces toca de repente esperar y hacer más controles en el animal, en los animales. ¿Ok? Ahora, en el caso pues de la glándula mamaria, que también forma parte del aparato reproductor, definitivamente es algo con lo que no solamente en rumiantes menores podemos trabajar, también en el caso de vacas, en rumiantes mayores, ¿no? Sencillamente las diferencias radican en, uno, bueno, en rumiantes menores solamente hay 2 glándulas mamarias, la urea se conforma solo de 2 glándulas mamarias, ¿no? Y la distribución del tejido aquí sí es interesante, porque mientras que en la vaca, ¿no? Más o menos cuando la vaca comienza a producir la leche, el mayor volumen lácteo, casi el 70%, se aloja a nivel de alvéolos. Y un 30% del volumen de este líquido, este fluido, se aloja en la cisterna, ¿no? En la cisterna glandular, en la cisterna del pezón. En cabra sucede al revés, en rumiantes menores sucede al revés. Vamos a ver que normalmente el 30% de la producción láctea queda en los alvéolos secretores, en los alvéolos glandulares, mientras que el 70% de la producción lechera se queda, ¿no? Ocupando las cisternas glandular y cisterna del pezón. Y el tejido mamario es también factible de revisar, pero por ejemplo hay estudios que centran un poco más su atención en la conformación y la estructuración anatómica de el pezón, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Dan pie todavía a poder, quizás más adelante, hacer más temas de investigación sobre abordaje ecográfico de estas estructuras, ya que la información todavía es bastante básica, pero que podría dar mayores luces. En el caso del pezón de estos animales, la figura es muy sencilla. Hablamos de que presentan una cisterna, presentan un esfínter, una roseta de Fustenberg, todo tal cual conocemos en el caso de los bovinos, ¿no? Un tapón de queratina que suele formarse días previos al parto, ¿no? Pero nada que no podamos de repente reconocer. ¿Ok? A ver acá. Listo. Ahí está. Sí, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí vistas de pezón, del pezón de la cabra. La misma conformación obviamente se ubica en la oveja, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, la cisterna del pezón, ¿no? Cuando tenemos un contacto directo con el ecógrafo, cuando está también sumergido en agua. Entonces, son técnicas con las cuales podemos nosotros realizar inspección ecográfica en una estructura anatómica que es bastante sencilla, ¿no? Para poder reconocer, por ejemplo, componentes como el canal del pezón, como por ejemplo la cisterna, en diámetros variados, etcétera, ¿no? La roseta de Fustenberg, que es este anillo que podemos observar acá. Entonces, podemos trabajar bastante bien, ¿no? Y realizar bastante, incluso investigación en esto. Entonces, en el caso de hembras, la figura es bastante similar a lo que ya en bovinos se practica, se hace, y que en todo caso, en el ganado caprino, en el ganado ovino, la detección de preñez o la fetometría, ¿no? Porque también se puede realizar ecografía transrectal con fines de, por ejemplo, hacer evaluación gestacional, ¿no? Aunque esto ya es algo más de camélidos, ¿no? Ver los diámetros biparietales, pero todo es posible en realidad aplicando bien la técnica. En el caso de los machos, la figura es interesante,
¿ok? Bueno, en el caso de los machos, anatómicamente hablando, lo que nos va a llamar la atención desde el punto de vista ecográfico son los testículos, ¿no? Recordar un poco la parte anatómica básica, como por ejemplo la sucesión de capas que rodean a los testículos, la piel escrotal, la túnica dartos, que me va a generar el tabique dartoide, este septum, que aísla un testículo izquierdo del derecho, ¿no? La fascia espermática, que es el lugar donde se inserta el cremaster, y luego vienen las túnicas vaginales. Pero el ecógrafo nos va a brindar en realidad una visión directa hacia el parénquima testicular. El parénquima testicular y también lo que le rodea, como por ejemplo los componentes del epidimo, la cabeza, el cuerpo, la cola. El conducto deferente a veces se torna complicado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del plexo pampiniforme también hay facilidad de revisión. Ahí está. ¿Ok? Entonces, recordando un poco, los testículos son en sí mismos una gran cantidad de túbulos seminíferos, ¿ok? Y en el centro encontramos el famoso mediastino testicular, este espacio donde, digamos, comienza la distribución de los túbulos seminíferos, ¿no? Y para el caso de la examinación o la evaluación ecográfica de los testículos en rumiantes menores, o sea, tenemos la facilidad de que estos testículos, al ser prepúbicos, al ser pendulantes, ¿no? Nos instan a realizar la técnica de evaluación ecográfica de este modo, ¿no? Sumergidos en agua y con un transductor lineal, ¿no? Podemos hacer una serie de vistas, de cortes, con los cuales observar las distintas estructuras anatómicas del testículo. Más o menos esta es la forma en la que se ha de colocar la sonda, ¿no? Ya con los testículos sumergidos en agua, ¿no? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, entre ambos el tabique testicular va a significar un obstáculo. Vamos a ver que los componentes del epidimo se dirigen medialmente, ¿no? Siempre la cola del epidimo forma esta elevación distal en el saco escrotal, ¿no? Y el transductor puede ser movido en realidad en diferentes direcciones, ¿ok? Como para tener una serie de vistas que sean pues bastante gráficas, como lo que tenemos aquí. Podemos observar en una ecografía, ¿no? Como la que ven aquí, primero que hay un poco de artefactos, reverberación, ¿no? del sonido, que se muestra de esta forma, pero por ejemplo se evidencia las siguientes estructuras, ¿no? El septo intertesticular, o en todo caso el tabique que forma la túnica dartos, el tabique dartoide, ¿no? Vemos un testículo y el otro, el mediastino testicular en cada uno de ellos, ¿no? El parénquima testicular bastante difuso, ¿sí? Por otro lado, la piel del escroto. Entonces, son capas que sin mayor problema nosotros podemos reconocer. En una ecografía transversal, también podemos hacer una ecografía transversal de los testículos. Por ejemplo, se pueden evidenciar los contornos, obviamente, se pueden evidenciar los contornos de cada uno de los testículos, ¿no? El testículo izquierdo, testículo derecho, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, la piel del escroto. Vamos a ver, en todo caso, estos espacios vacíos podrían ser, en todo caso, el plexo pampiniforme, que es bastante más hueco, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Bueno, también por ahí se va a estar colando la cola del epidimo. En estos otros cortes, por ejemplo, también son cortes longitudinales, son vistas longitudinales,
Testículo por testículo se puede apreciar el parénquima testicular, el mediastino testicular. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, ya se observa y se aprecia, ¿no? Componentes epididimales, ¿no? La cola del epidídimo, básicamente aislada, ¿okay? Con una densidad que nos muestra este aspecto en un grisáceo un poquito más claro, ¿no? Por acá se observa, por ejemplo, lo que es el cuerpo del epidídimo, ¿no? Por acá viene la cabeza del epidídimo. Entonces, ya en una imagen un poquito más específica, singular, de un testículo, vemos esto, ¿no? El mediastino testicular, el cuerpo del epidídimo, ¿no? Esto ya vendría a ser la cabeza del epidídimo, y esto constituye al plexo pampiniforme. Entonces, podemos nosotros tener o hacer incluso una serie de evaluaciones biométricas, observar problemas en el parénquima testicular, etcétera, cuando obviamente el caso lo requiera o hay alguna sospecha. Otra vista donde podemos apreciar nosotros, por ejemplo, igual, ¿no? Ambos testículos. Vemos los espacios que corresponden a las colas del epidídimo, la piel del escroto, ¿no? Esta es una vista longitudinal, ¿no? Y que, bueno, pues se evidencia en todo caso muy fácilmente los componentes de las gónadas del macho. Acá tenemos otra vista, podemos ver incluso con más detenimiento las túnicas que envuelven al testículo, las túnicas vaginales, ¿no? Ya es un tema que en todo caso podría ser materia de práctica, materia de revisión, ¿ya? Y que en todo caso esto es lo más, digamos, útil que podemos ver, que podemos observar en el caso de rumiantes menores. Por ejemplo, yo no sé si es que aquí tenemos a alguien que trabaja con rumiantes menores y en algún momento haya visto este tipo de trabajo de ecografía, ¿no? Entonces yo les pregunto, por aquí tenemos a alguien que trabaja en rumiantes menores, ¿alguna vez se ha podido trabajar, ha trabajado, mejor dicho, en este tipo de vistas ecográficas? Doctor, disculpe, por favor. Quizás Sí. podría aceptar a Rodrigo Segarra. Está en sala de espera. Gracias. No, ya estoy. ¿Ya entró ya? Sí, sí, ya entró ya. Sí, cada vez que escucho una campanita por ahí es que veo los accesos. ¿Alguien de aquí, alguien presente, trabaja con rumiantes menores? Al parecer no. Ok. Bueno, esas vendrían a ser en todo caso, son los alcances con los que podemos trabajar en el caso de rumiantes menores. Vamos aquí. Incluir sonido, acá. Ya está. Otra vez se va hasta allá. Listo. En el caso de los camélidos sudamericanos, la figura es muy similar. Bueno, las variaciones que conocemos, por ejemplo, los testículos que son pequeños, tienen una ubicación post-escrotal, ¿no? Y que en todo caso también podemos realizar evaluación ecográfica en ellos, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, los componentes epididimales están un poquito más ocultos hacia medial, ¿no? Y no habría mucha chance de repente observar el cordón espermático, ¿no? Salvo que, bueno, podamos apuntar bastante bien cerca de la raíz del pene. Pero después de eso, también considerando el tamaño que tiene el testículo, el tamaño de los componentes aledaños, ¿no? Sería interesante trabajar o hacer
evaluación ecográfica de estos componentes, ¿no? En el caso de los machos, también mediante ecografía transrectal, podemos hacer evaluación de los órganos anexos, como por ejemplo la próstata, o como por ejemplo las glándulas bulboretrales. O sea, ecográficamente es muy sencillo el hecho de ubicarnos en la vejiga, ¿ok?, de una alpaca, de una llama, ¿no?, y visualizar la próstata como un abultamiento, ¿no?, que rodea el cuello de la vejiga, e inmediatamente de allí ya estaría empezando la raíz del pene, o en todo caso la uretra pelviana. Pero la próstata en general es una estructura bastante distinguible mediante la ecografía transrectal. Considerar, por ejemplo, que en el caso de los camélidos, ¿no?, existen datos acerca de las dimensiones que pueden llegar a tener los testículos de acuerdo a la edad. O sea, entre los 2-3 años que deberían alcanzar la madurez sexual de esos animales, vamos a ver nosotros que en realidad las variaciones morfométricas son interesantes, no es que tampoco sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las llamas, ya llegando al 3er año de vida, hablamos de unos testículos que pueden tener una dimensión de 4,5 centímetros por 2,7, son relativamente pequeños, un peso de 18,2 gramos. En el caso de las alpacas, testículos más pequeños todavía, ¿no?, testículos más pequeños todavía, 2,6, o sea, hablamos de casi 3 centímetros, ¿no?, versus 2,4, y un peso bastante pequeño, 13,6 gramos, ¿no? Entonces, normalmente cuando queremos que estos animales ya entren al empadre, cuando queremos lanzarlos a la reproducción, ¿no?, muchas veces, o bueno, mejor dicho, solamente vemos en realidad el tema del desprendimiento del glande que tienen estos animales, pero también, digamos, morfométricamente, biométricamente, podríamos considerar estos parámetros para la evaluación, pues, de algún macho que querramos lanzar al empadre, ¿no? Ya en adultos, ya cuando son considerados adultos, la figura no varía mucho, pero definitivamente, bueno, hay un crecimiento de las gónadas, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora sí. En el caso de las hembras, ¿no?, aquí es donde nosotros podemos también trabajar de la misma manera que se señala en el caso de rumiantes menores. O sea, podemos hacer ecografías transabdominales como también ecografías transrectales, ¿no? Entonces, la distribución que tiene el aparato reproductor de las alpacas, de las llamas, es muy similar a los rumiantes menores, ¿no?, salvo, por ejemplo, la no presencia de cotiledones, por ahí ubicarnos en, de repente, el velo uterino, que es una estructura bastante densa, ¿no? Pero por lo demás, en general, las ecografías en camélidos sudamericanos pueden abordar también, por ejemplo, la detección temprana de preñez, ¿no?, las evaluaciones de las ondas foliculares, ¿no?, algo con lo que en camélidos se trabaja bastante, en lo que es biotecnología reproductiva, fetometría, podemos ver nosotros ecográficamente los diámetros biparietales y determinar la edad gestacional de los camélidos, ¿no? Esto, por ejemplo, ha servido bastante para investigaciones que tengan que ver con, ¿no?, el desarrollo de distintos órganos durante la gestación de la cría, ¿sí? Al respecto, por ejemplo, en el caso de camélidos sudamericanos, bueno, las imágenes que se tienen de estos animales en el ámbito anatómico y reproductivo,
¿no? Son bastante antiguas y, bueno, podemos tranquilamente ceñirnos a gráficas como esta para entender la distribución de los componentes como son la vagina, la cervix, el cuerpo y los cuernos uterinos, ¿no? Con una distribución muy similar a la de rumiantes menores, lo cual también nos permite hacer del mismo modo las ecografías en tiempo real, ¿no? De forma transrectal o de forma transabdominal. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de camélidos, ¿no? Las imágenes sobre por ejemplo, trabajos hechos en lo que son las evaluaciones de ondas foliculares, ¿no? Y por ejemplo, comparamos, fíjense, ¿no? El ovario derecho, ¿sí? El ovario izquierdo, ¿no? O sea, en estos dos casos tenemos una vista del ovario izquierdo, en el B y D son vistas del ovario derecho, pero que corresponden a distintos tipos de técnica. En el caso de la ecografía transrectal, ¿no? O perdón, transvaginal, no transrectal, en la transvaginal podemos tener una visibilidad buenísima, perfecta, de los folículos, el folículo dominante, ¿no? Y los demás folículos que están en crecimiento. Mientras que, por ejemplo, aquí tenemos la vista de una ecografía transrectal, mucho más difusa, menos homogénea, ¿no? En todo caso, la opción, definitivamente por la vía transvaginal, ha de realizarse con bastante cuidado, puesto que estamos comprometiendo, en todo caso, el mismo tracto reproductor. Pero que en todo caso también vemos cómo nos brinda una imagen mucho más fidedigna y en términos de evaluación ovárica, evaluación ecográfica, incluso hacer mediciones sobre los tamaños foliculares, resulta mucho, mucho más práctico, ¿no? Y sobre todo nítido. En el caso del ovario izquierdo, fíjense la diferencia de las vistas. Acá podemos ver también un folículo, pero que, bueno, no alcanzó mayor tamaño. Mientras que en la vista transrectal la figura no es tan nítida, ¿no? Y así es como podemos nosotros obtener toda una serie de vistas en rumiantes menores, así como en camélidos, ¿no? Las técnicas que podemos aplicar son variadas y así como también intereses que vayan no solamente a lo que es hembras y diagnóstico de preñez, sino que en otros aspectos, en otros ámbitos anatómicos, también podemos nosotros, sin mayor problema, realizar este tipo de evaluación sonográfica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna consulta en este punto? Parecen clases de pregrado. A ver, ¿están ahí? ¿Qué tal, amigos? Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto de lo que se ha estado mencionando? Bien, doctor, una consulta. Dígame, claro. En caso de la ultrasonografía en animales menores, por ejemplo, en ovinos, ¿cómo se podría determinar, por ejemplo, la ciclicidad de los ovarios? ¿O cómo es la ecografía, con qué tipo de ecografía se puede hacer a nivel de los ovarios?
A nivel de ovarios, dado el tamaño que estos llegan a tener, o sea, es un poco complicado. Más lo que vemos en el caso de estos animales es el tema de las ecografías para detección de preñez, como lo que hemos visto, y bueno, obviamente con sus características de un lumen uterino anecoico, ¿no? En general, o sea, he tratado de ubicar ecografía ovárica en pacientes menores, pero al respecto, o sea, no he podido detallar información. ¿Ya? Ahora, como digo, lo que yo estimo es por lo que el tamaño de estas gónadas es bastante pequeño, incluso más pequeño que el de las vacas. Las vacas de por sí tienen un ovario pequeño que puede alcanzar los 4 o 5 centímetros. En estos animales resultan mucho más pequeños, lo cual dificulta la vista sonográfica, ¿no? Entonces, el objetivo aquí ya va más directo a lo que es la detección de preñez, que de repente hacer un seguimiento ovárico, una evaluación ovárica. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda o consulta? Ok. Vamos a ver un poco, algunas vistas en realidad en el caso de equino y porcino, que bueno, es lo que quedaría pendiente para darles quizás un poco más de información. Aquí. Ahí está. Las bases que manejáramos, por ejemplo, en el caso de rumiantes para hacer ecografía torácica, para hacer ecografía abdominal, son muy similares. Considerando que en el caso del caballo es un animal que vamos a poder contar 18 pares de costillas, un tórax mucho más alargado, estamos nervioso, cardiovascular, linfático y endocrino. Entonces, podemos referir, ¿no?, que la ecografía torácica en estos animales es en realidad mucho más factible. Bueno, al menos tenemos un mayor campo de trabajo, ¿no? En los bovinos nos íbamos desde el quinto espacio hasta el final, hasta la 12ª, 13ª costilla. Acá tenemos en realidad un margen de espacio mucho más amplio, ¿no?, pero bajo los mismos conceptos en términos de los recesos pleurales, los espacios, el receso costodiafragmático y costomediastínico, ¿no?, la expansión pulmonar considerada desde las 2/3 partes del órgano, ¿ok? Y en todo caso, la gran diferencia aquí va a resultar, vamos a quitar aquí parte del esqueleto, quitamos la parte respiratorio, ahí está, en lo que significa, aquí está, en lo que significa la conformación del aparato digestivo, o al menos en el ordenamiento que tiene el contenido abdominal, ¿no? Entonces, en los equinos nosotros vamos a poder acá está. Vamos a poder observar, por ejemplo, la distribución de los órganos que asientan en realidad sobre lo que es el colon mayor, ¿no? Entendemos o recordamos un poco acerca de la distribución del colon en el equino, donde hay una distribución tanto ventral como dorsal, ¿no? Y esto significa o funciona prácticamente como una especie de asiento o cama para las demás vísceras. La posición que tiene el ciego, una ubicación que va abarcando desde el lado derecho del animal,
para luego situarse en la pared ventral del abdomen, ¿no? Y a partir de ahí podemos nosotros evidenciar la colocación del colon mayor, bueno, colon ascendente también se conoce, ¿no? Con sus diferentes asas, el colon ventral derecho, la flexura esternal, el colon ventral izquierdo, el cual luego ya se convierte, ¿no?, en colon dorsal. Sobre todo esto es que luego va a descansar el intestino delgado, y sobre todo esto ya viene el estómago y el hígado. Entonces, esa es la forma en la que debemos recordar la distribución de las vísceras abdominales en el caso de los equinos, ya que para fines de aplicaciones ecográficas, para poder tratar de visualizar distintos órganos, esta conformación es bastante útil, ¿no? El ciego, por la posición y el tamaño que tiene, en realidad nos ocupa prácticamente, ¿no?, el flanco derecho del abdomen, mientras que, por ejemplo, el colon izquierdo, tanto su porción ventral como la porción dorsal, están bastante libres, ¿no?, sobre todo próximos a la cadera, donde encontramos la flexura pélvica. ¿Sí? Ahora, el resto de estructuras pueden ser visibles, el resto de estructuras, como los intestinos, van a mostrar en todo caso una imagen un poco difusa. Los riñones son poco accesibles, dado que están muy ocultos tras las últimas costillas, ¿no? El estómago también va a tener cierta dificultad, al menos que hablemos de un estómago que tenga algún tipo de contenido, ¿no? El hígado está también, digamos, dispuesto de la misma forma que en el caso que los bovinos que vimos la semana pasada, así que el hecho de poder hacer una ecografía transcutánea, ¿no?, nos va a brindar las mismas imágenes o el mismo panorama que vimos en el caso de bovinos, ¿sí? Y en el ámbito reproductivo, ¿no?, vamos a quitar un poco del digestivo. Ahí está, ¿no? En el ámbito reproductivo, recordar la distribución de los órganos, ¿no? Hablamos de que la yegua, a diferencia de la vaca, constituye unos cuernos uterinos dirigidos hacia dorsal, ¿no?, y con unos ovarios que son bastante particulares, bastante característicos, difícilmente confundibles. Unos ovarios arriñonados, los cuales por mucho superan en proporción a lo que sería el ovario de un bovino, ¿no? Entonces, ya en la parte práctica, ustedes van a ver mediante órganos frescos, van a recordar un poco la parte anatómica, ¿no?, y que en todo caso sirve para poder nosotros ubicarnos en la distribución de los componentes anatómicos una vez que hacemos una ecografía transrectal, ¿no? Entonces, en el caso de los equinos, la eco transrectal nos va a dar una serie de, digamos, vistas muy beneficiosas en términos de evaluación ovárica, en términos de evaluación uterina. ¿Ok? Eso es en el caso de la especie equina, ¿no? Ya en la sesión asincrónica, que bueno, queda pendiente, donde van a tener ustedes acceso a una explicación detallada, ¿no?, de lo que es la anatomía topográfica de equinos y porcinos. Esto les voy a brindar más información al respecto. Y en el caso de porcinos, un detalle con el cual se me dijo que hiciera la clase, aparte del aspecto reproductivo, tenía que ver mucho también, quitamos nervioso, cardiovascular, linfático y endocrino. Tenía mucho que ver con la parte muscular, ¿no? En general, incluso hay estudios ecográficos en caprinos, ¿no?, para evidenciar la grasa que hay
entre la piel y el esternón, y eso nos da un poco la idea del rendimiento de carcasa en estos animales. O sea, hay estudios que hablan acerca de una ecografía esternal para evidenciar el comportamiento de la carcasa en términos de la medición de la grasa entre piel y esternón. En el caso del cerdo, ¿no? Los músculos lumbares, la distribución de la grasa en la zona lumbar también es factible de poder hacer mediciones mediante técnicas ecográficas, ¿no? Y bueno, en el caso de la distribución de componentes abdominales, vamos a quitar un poco más de músculo, ahora sí, el hueso también, ahí está, ¿no? Esto es un animal que no presenta mayor dificultad, que no presenta tampoco mayor problema o interés en términos ecográficos, ¿no? El estómago que está distribuido centralmente, un hígado que abarca todo el abdomen craneal, ¿no? Como lo que ocurre en el caso de los carnívoros. Y después la distribución de las vísceras es interesante porque hacia la parte derecha está ubicado prácticamente el intestino delgado y hacia la parte izquierda todo lo que es el intestino grueso. Entonces ya dependiendo de cuál sea el interés a ecografiar, sabemos en qué flanco dirigirnos. Y retirando, por ejemplo, el tracto digestivo, la parte asociada al reproductor, vamos a mover esto de aquí, ahí está. Ahí está. Definitivamente el trabajo ecográfico que se puede tener en el caso del aparato reproductor, ¿no? Con tal de evidenciar gestaciones, por ejemplo, esto también sigue pautas en términos de ecografía, por ejemplo, transabdominal, ¿no? Los ovarios que tienen esa característica forma de mora son también muy pequeños, ¿no? Y que en todo caso, a través de la ecografía es complicado poder observarlos, ¿no? Más que nada en el caso de las marranas, la detección de preñez sería la premisa en cuanto a la aplicación de ecografía, ¿no? Por otro lado, los riñones, a diferencia de las demás especies, son estructuras que sí se van a encontrar más expuestas en la zona lumbar. Ahí está. No están cubiertas por las costillas. Es también interesante ver cómo tanto el riñón izquierdo como derecho no están tampoco tan disparejos. Normalmente, si es que hacemos ecografía renal en otras especies, el riñón derecho suele tener una ubicación más craneal, pero en los porcinos no está tan alejado el riñón derecho, ¿no? Entonces, y bueno, lo que sí podría significar un problema aquí para la detección ecográfica sería el grosor de las capas cutánea, grasa y bueno, la muscular, dependiendo desde dónde hagamos el abordaje ecográfico de estos órganos, ¿no? En el aspecto, digamos, respiratorio, vamos a tener, igual que en el caso de los rumiantes menores o los bovinos, un área de trabajo muy reducido con estos animales, bastante reducido, ¿no? Entonces, vamos a asemejar mucho las pautas que se dieron en el caso de rumiantes, ¿sí? Y bueno, prácticamente eso sería lo que vamos a tener que profundizar en la sesión asincrónica. Y así como esta sesión que está quedando grabada, tiene la sesión grabada de la semana pasada, a partir de ahí vamos a generar una actividad de foro con la cual ustedes, bueno, van a un poco a retroalimentar la información que se ha brindado en estas sesiones. ¿Ok? Vamos aquí. Ahí está. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos revisado.
Queda claro, amigos, lo que se ha estado compartiendo, los usos, las aplicaciones acerca de la anatomía topográfica con fines ecográficos. Sí, sí me quedó claro. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, eso sería nuestra sesión del día de hoy. En un momento más estoy colgando las diapositivas, así como también artículos que van a servirles para poder complementar lo que hemos visto el día de hoy. Artículos con los que van a de repente identificarse en términos de práctica, ¿no? Y sobre los cuales, bueno, vamos a procurar generar algún tipo de actividad también en la sesión que nos queda de la próxima semana, que es asincrónica, ¿sí? ¿Qué más? Por allá, por acá. Ahí estoy. Ok. Listo. Entonces, amigos, bueno, recordarles las indicaciones de parte del doctor Manuel Palomino acerca de la práctica de mañana. Por favor, lleven ropa de trabajo. En el mejor de los casos, contar con mandil y con scrap, ya que en los laboratorios tenemos una directiva acerca de la indumentaria con la que todo tipo de estudiante debe ingresar al laboratorio. ¿Sí? Y nada, en realidad, para mañana la práctica con órganos frescos va a estar muy interesante y muy productiva, ¿sí? Bueno, sin más que decirles, yo les agradezco mucho su paciencia y su participación, en todo caso, su asistencia a esta segunda sesión. Quedo pendiente con ustedes, quedo en deuda con respecto a la parte de equinos y porcinos, que va a tener también una clase, bueno, grabada y con una serie de vistas e información con la cual ustedes van a poder completar la información respecto de la base del curso, ¿sí? Un gusto, amigos, y pues nada, que tengan una muy buena y bonita noche. Nos estamos viendo pronto. Hasta pronto. Gracias.